Señor, gracias, Señor. Una vez más, gracias, Señor, porque tú siempre estás esperándonos para instruirnos, para enseñarnos el camino, para fortalecernos, para quitar toda duda y todo temor y darnos sabiduría, Señor. Y eso es lo que venimos a buscar delante de ti. Necesitamos sabiduría, Señor, para combatir conforme a tu propósito de llegar a ser libres de todo ataque del maligno en el cual seamos vencidos, sino que venzamos y hagamos la parte que nos corresponde para defender a nuestra familia. Muchas gracias, Señor. Gracias, Señor. Están nuestros corazones dispuestos, nuestra mente abierta y nuestro entendimiento espiritual también, Señor. Fortalécenos, guíanos, llénanos de tu poder y de tu gracia. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien. Pues vamos a empezar con el tema de hoy. Perdón, voy a quitar algunas cosas que... Ok. Listo. Bien. Ya sabemos que lo que pretendemos aquí es entender la instrucción del Señor para combatir, en esta ocasión, para combatir contra el enemigo, contra las artimañas del enemigo, como lo dice el tema que anunciamos previamente. Son 5 las cosas que tenemos que rendir cuentas al Señor y estamos en la tercera, que es nuestra relación con los demás. Ahora estamos hablando y hemos estado hablando durante varias sesiones de la familia. Y en esta ocasión también nos concentramos en cómo vencer las artimañas del enemigo. Este tema es importante porque como responsables los padres y las madres, como responsables también incluso los jóvenes y los que tienen entendimiento, los jóvenes más adolescentes que tienen entendimiento, sabrán cómo luchar y cómo atajar y descubrir y destruir las artimañas, las estrategias del diablo para que no afecte a la familia. La responsabilidad primera es la del padre, como ya lo hemos visto. Los padres somos responsables como varones porque somos cabeza de la mujer, cabeza de la familia, pero viendo el Señor que necesitábamos ser más firmes y en muchas ocasiones necesitamos el apoyo, la ayuda idónea que en demasiadas ocasiones es muy importante para combatir contra el mal, contra el maligno. ¿Por qué? Porque andarán dos juntos y no estuvieran de acuerdo, dice la Escritura, porque cuando cae uno el otro lo levanta, pero hay de aquel que está solo. Aquí es de dos, no es de uno solo. Sin embargo, la primera mención, el primero que tiene que dar cuentas al Señor es el hombre, el varón, por ser cabeza. Después sigue la mujer, como lo vimos la semana pasada. Y después, cuando ya tienes cierta madurez como joven, aun que estés todavía sin casar, aun que seas parte de la familia, tienes responsabilidad porque ya tienes madurez y tienes sabiduría y poder, te ha sido otorgada autoridad sobre las fuerzas de las tinieblas. Entonces, hay que defender a los que están a nuestro alrededor. Los primeros son los de nuestra familia. Empecemos entonces. En el Nuevo Testamento, cuando se nos habla de la guerra espiritual, se utiliza la palabra resistir o mantenerse firmes. Santiago 4:7 dice, perdón, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y primera de Pedro 5:9 dice,
al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Subrayé estas palabras que están en ambos versículos. Resistid al diablo, resistidlo. Va a venir, tenlo por seguro que vas a recibir un ataque, quiere establecer una batalla para derrotarte, para sacarte del camino del Señor, para distraerte. Lo hizo desde la primer pareja, desde nuestros primeros padres, Adán y Eva, y lo ha seguido haciendo durante todo el tiempo de la existencia de la tierra. Así es que, de la humanidad en la tierra. Así es que estemos preparados para saber detectarlas, resistirlas, tanto y tan vehementemente que huya de nosotros. Después también dice cómo. Pedro nos dice cómo, firmes en la fe, firmes en la fe. La duda es la primera arma, la primera dardo de fuego que lanza el maligno, la duda. ¿Por qué? Porque eso hizo con Eva, con que Dios ha dicho que no pueden comer de ningún árbol, del fruto de ningún árbol aquí en el paraíso. Le dijo Eva la respuesta y le dice, no, lo que pasa es que Dios sabe que si ustedes comen del árbol de la vida, entonces van a ser igual que Él. Esa era la intención de crear duda, de crear la inquietud, la incertidumbre para poder después atajar y llevarlos al engaño. Desde el principio fue esto. Ahora, hay que resistir. Hay que resistirlo y aquí vamos a aprender cómo resistir para defender a nuestra familia. Por supuesto que todos los miembros son importantes, todos los miembros de la familia son importantes, pero hay miembros que son más débiles también, que tenemos que estar cuidándolos porque no han podido desarrollarse, porque aún no han recibido al Señor en su corazón, por muchos motivos, porque no tienen madurez, porque no leen la Escritura, porque no tienen una comunión íntima con el Espíritu. Hay muchas situaciones, pero el término resistir o mantenerse firmes significa en griego oponerse fuertemente contra su enemigo. Eso es resistir. Y claro, lo entendemos, ¿verdad? Fuerte y firmemente declarar su convicción para detenerlo. Rehusarse a ser movido a la duda, a la inquietud, al temor, al huir, porque el huir también tiene que ver con temor, está ligado con el temor y tiene que ver en muchas ocasiones con incredulidad. Así es que hay que resistir. Tomar una posición completamente en contra del enemigo, de las mentiras, del engaño, de las intenciones de temor. Pedro se empezó a hundir en el mar porque dudó cuando iba caminando frente a Jesús. Así es que nosotros tenemos que estar atentos porque esa es la artimaña preferida, una de las preferidas, porque no es la única, del enemigo contra ti, contra mí, contra la familia, contra todo mundo. Pero aquí el tema tiene que ver con la familia. Esta debe ser nuestra actitud contra los ataques del enemigo. Tenemos que resistir y mantenernos firmes, lo que significa que tenemos que oponernos fuertemente al enemigo, en el poder del Espíritu, en una comunión íntima. Pero ya vimos, se necesita también declarar firmemente nuestra convicción. Es pues la fe, la certeza de lo que se cree, la convicción de lo que no se ve, de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, declarar firmemente nuestra convicción en que el Señor es fiel, que las promesas del Señor son verdad y todas se cumplen siempre, porque esa es la otra forma de presentarlo. Intentó y logró con éxito engañar a Eva y después incluyó a Adán. Los engañó diciéndoles, vas a obtener más si haces lo que yo te digo. Vas a hacer igual a Dios, que siempre ha sido el propósito del maligno, compararse con Dios. Es un imitador, es un falsificador, es un engañador, es un
Bueno, es un enemigo realmente poderoso, pero enemigo que ha sido vencido en la cruz y que el Señor nos dio autoridad para vencerlo y resistirlo. 3. Mientras rehusamos a ser movidos, eso es lo que debemos resistir, rehusando a ser movidos de nuestra fe, de nuestra confianza, de la convicción que tenemos en las promesas del Señor, en la protección del Señor, en que sus planes son para bien y nunca para mal. Y tomar nuestra posición en contra de nuestro adversario. Nuestra posición está definida. Yo soy un hijo de Dios. Yo no voy a creer las cosas que me digan que son diferentes a lo que Dios dice. Por eso, la única forma de comprobar, la manera de comprobar que hay una falsificación es a través de la palabra y el Espíritu. El Espíritu inspiró la palabra, nunca el Espíritu Santo va a decirnos algo contrario a la palabra. Una forma de saber que el Espíritu te está hablando es si se contradice la palabra de Dios, no viene del Espíritu. Hay algún engaño por ahí. Por eso tenemos que estar muy atentos a eso. Para ver cómo podemos resistir al enemigo, debemos examinar 5 puntos importantes que veremos enseguida. 5 puntos, que es lo que vamos a ver. ¿Cómo resistir? ¿Cómo resistir? Ya sabemos que con fe, ya sabemos que convicción, sin dejar que movernos, sin caer en el engaño, pero más específicamente, ¿qué hago? Puedes decir, ¿qué hago para resistirlo? Te voy a decir cómo. Antes vamos a orar, Señor. Abre nuestro entendimiento espiritual. Señor, todo lo que vamos a ver con respecto a tu palabra es sabiduría. Y la sabiduría necesitamos entendimiento. Y sabemos que en la mente de Cristo que nos has dado tenemos sabiduría, entendimiento. También tenemos consejo en cada ocasión, consejo de qué hacer, consejo de tu parte, Señor, en la palabra y autoridad para llevarlo a cabo. Consejo y poder, consejo y poder. También a través de todas estas situaciones, de todas estas resistir, de estas batallas, vamos a conocerte más a ti, Señor. Vamos a conocer más profundamente a ti y vamos a vivir con mayor profundidad en el temor de Dios, en el respeto a tus mandamientos, en el andar en tu camino, Señor. Gracias, Señor, porque siempre nos estás instruyendo y en tu palabra, aunque tengamos mucho tiempo leyéndola, siempre nos haces nuevas revelaciones, Señor, de lo que ya estaba ahí, pero que es es como un diamante con muchas facetas que reflejan el poder de tu palabra y el poder de tu espíritu. Gracias, Señor, por instruirnos y por fortalecernos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien. Sigamos. Perdón, un momento. Parece que hay algún problemita. Déjenme ver qué es lo que está pasando. Me están reportando que hay un problema. Voy a... Permítanme un segundo para verificar qué es lo que está pasando. Okay. Ya. Bien. Por favor, díganme. Listo, sí. Había una notificación que no salía en mi pantalla, pero ya se corrigió. Voy a seguir adelante. Gracias por avisar, Leslie. Muchas gracias por estar al pendiente. Bien. Humillarnos ante el gran poder de Dios es la primera. Y está en el versículo 6 de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Ese es el paso número 1, humillarnos ante la poderosa mano de Dios. Ahora, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? El humillarnos es estar bajo la autoridad total de Dios. Es el estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios por encima de nuestra voluntad. Por encima de nuestra voluntad, aunque te parezca
ilógico, aunque te parezca contrario a lo que tú estás buscando o lo que tú creas, aún así, busca hacer la voluntad de Dios. ¿Dónde la encuentro? Para eso es que nos fue dado el Espíritu Santo, para guiarnos a toda verdad, para encaminarnos, para revelarnos lo que hay en la palabra como consejo de parte de Dios. Y cuando nos habla directamente, ya sea a través de visiones, revelaciones, sueños, palabra que viene por algún medio, a cualquier medio que está Dios hablándonos de una persona, alguna circunstancia, ahí vamos a entender que Dios nos está hablando. Bien. Poner todas nuestras preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios es el segundo. Todas. Dice el versículo 7, el mismo 1 de Pedro 5, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, echando toda vuestra ansiedad. Hay ocasiones o hay personas que solamente ceden una parte de la ansiedad y mantienen otra que es lo que se les hace más complicado creer porque su lógica natural les está estorbando. Cuando dice toda vuestra ansiedad sobre Él es que te vas a quedar sin ansiedad. Una cosa es echando la ansiedad, pero no rechazando la responsabilidad. La responsabilidad la sigues teniendo como padre, como madre, como cristiano, como creyente en Jesucristo. Eres responsable. La responsabilidad no se está rechazando. La responsabilidad se acepta porque es algo que Dios nos dio y es algo que Él nos va a llevar de la mano para poder lograrlo. Siempre que seamos obedientes, como dice el versículo 6. Humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. El humillarse es estar bajo la autoridad total de Dios. Entonces, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. No podemos andar con ansiedad, porque la ansiedad, mantener la ansiedad, obstruye, ahoga nuestra fe. Ahoga nuestra fe. La ansiedad es una demostración de que si permanezco ansioso es porque no he creído. Pedro lo reprendió el Señor y le dijo, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste cuando se empezó a hundir y se entró en ansiedad, entró en estrés, vamos a decir? ¿Por qué dudaste? Entonces, la ansiedad está muy relacionada con la duda y la falta de fe, ¿no? A fin de cuentas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Confía. Confía en Dios. Pero es que es muy difícil que esto es confía en Dios. Y Él te dijo, si oraste y le pediste al Espíritu Santo, revélame, Señor, revélame tu voluntad, Señor, revélame si esto debo de seguir así. Si el Señor te lo confirma a través de paz, a través de su palabra. El Señor habla a través de la palabra. El Señor está hablando continuamente. Nos está hablando a través de su palabra. Y el Espíritu también nos habla. Si sientes paz en eso, aunque te parezca ilógico, antinatural, confía. Solo confía. Ten fe, en otras palabras. Fe es confiar toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Debemos entregarle a Dios todas nuestras cargas en sus manos porque dice que Él cuidará de nosotros. ¿Qué pasa si no cumplimos con la primera parte de este versículo 7, la que está subrayada? Cuando mantenemos nuestra ansiedad, vamos a tener la misericordia de Dios y nos va a dar la mano y sacarnos del agua, por supuesto. Pero vamos a ser incapaces de haber vencido con fe, por medio de la fe, resistiendo el temor por medio de la fe. Él tiene cuidado de nosotros. Él es un Padre que nos ama, Él es un Señor que hasta dio su vida por nosotros. Si fue capaz Dios de dar la vida de Jesús por nosotros, ¿cómo no nos dará junto con Él todas las cosas? Así es que, pero cuando tú vences, resistes, echando tu ansiedad, ya lo vimos la semana pasada, toma tu ansiedad y lánzala a los pies de Jesús. Este es un acto físico, pero es
algo que nos ilustra lo que debemos hacer cuando tenemos ansiedad. Toma tu ansiedad, dale nombre. ¿Estás ansioso por qué? ¿Qué es lo que te provoca ansiedad? ¿Tienes algún problema familiar, matrimonial? ¿Tienes algún problema con tu hijo, con tu hija? ¿Tienes algún problema económico? ¿Tienes algún problema que te está levantando tu ansiedad al grado de no tener paz? Tómala, dale nombre, tómala. Yo tomo esta ansiedad del conflicto que tengo matrimonial, la tomo y la lanzo a los pies del Señor. La lanzo, ya no voy a estar ansioso, voy a obedecer primero. Me voy a humillar haciendo la voluntad de Dios. Humíllate, perdona si es necesario, pide perdón cuando es necesario. Y necesario es para restaurar la relación, me refiero, no que a veces no sea restaurarla por medio del perdón. Muchas ocasiones se requiere. En otras es confía, solo confía, confía en el Señor. Joven fui y envejecido y no he visto a justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. El Señor se encargará. Debemos, tercero, estar alertas cuidándonos de nuestro enemigo. No te duermas, no te duermas. El diablo no descansa, el diablo no duerme. Podemos estar guardados mientras dormimos, pero si tú te vas a dormir, ora. Dale gracias a Dios por el día. Dale gracias a Dios por las experiencias, por lo que conociste de Él, por ver su gracia, su poder y su amor a través de ti, por el problema por el que estás pasando, porque sabemos que hay un plan, hay un propósito de Dios. Y si la Escritura inspirada por Dios, inspirada por el Espíritu Santo, dice que todas las cosas ayudan a bien a los que amamos a Dios. ¿Quiénes lo aman? Los que le obedecen. Todas las cosas ayudan a bien a los que amamos a Dios. Tú obedeces, tú amas a Dios. Entonces, dale gracias esa noche. Y, Señor, estoy en tus manos. Cuida mis sueños, Señor. Háblame si quieres, Señor. Dame sueños cuando quieras revelarme algo, Señor. Yo estoy dispuesto, yo soy tu siervo. Aquí estoy. Gracias, Señor, porque sé que tú eres mi guardador. Yo habito al abrigo del Altísimo, por lo tanto, moro bajo la sombra del Omnipotente. Gracias, Señor, porque ningún arma forjada contra mí prosperará, y condenaré toda lengua que se levante contra mí en juicio. Decíamos, volviendo al versículo 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Siempre, siempre. Debemos reconocer que nuestra lucha no es contra mi familia o la gente, sino contra el diablo. Yo no voy a luchar contra mi familia porque se comporta de cierta forma que yo juzgo que es injusta, que es inadecuada. Perfecto. Con esa persona vamos a hacer otra cosa, pero no luchar. Lucha contra el enemigo que le está dando ideas, que le está haciendo dudar, que le está provocando ansiedad. Lucha contra él en oración y lucha para que sea bendecida, para que el Señor tenga misericordia de tu familiar que está pasando por esa prueba, que está en esa rebeldía, en esa situación de andar por caminos que no son, tal vez no son buenos. Lucha contra el poder del enemigo que está actuando, pero bendice, ora por tu familiar que está pasando por esa situación de comportamiento inadecuado. En ocasiones, como padre, tienes que establecer disciplina. Ya hemos hablado de la disciplina con nuestros hijos adolescentes. La disciplina es una forma que nos enseña el Señor. Yo disciplino al que amo y castigo a todo el que recibo como hijo. Así es que sabemos que la disciplina es parte del proceso de guardar el camino, enseñar el camino correcto a nuestros hijos. Y aún el Señor lo hace con nosotros. Cuarto, firmes y fuertes en la fe. Mantenernos firmes y fuertes en la fe. A fin de cuentas, todo redunda en fe. Ya lo hemos estado hablando y este punto lo establece con más fuerza. Firmes y fuertes en la fe. ¿Por qué? Porque en pocas palabras, sin fe
Sin fe, yo estoy seguro que tú estás contestándolo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible. Sin fe es imposible agradar a Dios. 9, versículo 9, el cual resistid firmes en la fe, firmes, arraigados en la fe, bien cimentados en la fe, creyendo por sobre, encima de toda lógica y toda imposibilidad a nuestros ojos o a nuestra mente, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. No hay creyente sobre la faz de la tierra que haya existido antes de este tiempo, que exista hoy mismo y que vaya a existir hasta que el Señor Jesús venga, y después que no esté pasando por padecimientos. Lo dice muy claro este versículo. ¿Qué debemos hacer? Resistir firmes en la fe, firmes en la fe. Debemos buscar afirmar nuestra fe en Cristo, saturarnos de la palabra y de la presencia de Dios para afirmar nuestras convicciones y fe en Él y no dejarnos llevar por nuestros sentimientos y emociones, nuestra lógica, nuestra mentalidad, la cultura actual, las influencias de filosofías huecas y mentiras del mundo, del diablo y de la carne. Así es que debemos permanecer firmes. Dios dijo, y eso es lo correcto, y eso es lo que voy a hacer. Pero estás ciego, que eres fanático. Si a tus ojos lo soy, yo soy un seguidor de Jesucristo. Eso es lo que sí soy. Yo sigo a Jesucristo con todo mi corazón, aunque a veces pueda ser que batalles, aunque a veces haya tropiezos, levántate, levántate y sigue adelante. Cree, solamente cree, mantente creyendo. Las angustias, las ansiedades, lánzalas a sus pies. Mantente en fe. Sé sobrio y velad. Estar atento, estar atento. Cuando nos mantenemos firmes contra las acechanzas del diablo y no desmayamos, el versículo 10 dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, Él mismo, el Dios de toda gracia, que llamó a su gloria eterna, que nos llamó a su gloria eterna, Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Estas 4 cosas son necesarias y se van a realizar una vez que termine el tiempo de la prueba, del padecimiento. ¿Qué va a lograr este padecimiento? Puede ser que entendamos que hay algo que cambiar en nuestra vida, que no lo hemos querido hacer. Hay algo que hemos dejado a un lado. Estamos evitando el encuentro con alguna obediencia a la palabra. Puede ser también una prueba de purificación de tu fe, de fortalecer tu fe, de crecer, de madurar en la confianza de Dios. Él, después de que haya terminado esa prueba, te va a perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer. Y estás como un vencedor a los ojos del Señor. Entonces, después que haya sufrido un poco de tiempo, Él nos restaura la paz, nos restaura la confianza en seguir adelante, en que Dios es fiel, en que Él estuvo ahí, en que su palabra es real y se aplicó y la seguí y vi el resultado de vencer al maligno. Nos sostendrá en medio de la prueba, en medio del padecimiento. Él nos sostendrá, como lo hizo con Pedro cuando se hundía. Nos sostendrá y nos saca. Tal vez nos diga, ¿por qué dudaste? Por eso es que es necesario la fe. Nos fortalecerá y nos afirmará sobre un fundamento sólido. ¿Quién es la roca firme? Jesucristo. Nos va a establecer, afirmar sobre el fundamento sólido. Nos restaura, nos sostiene, afirmándonos, nos fortalece y nos hace estar firmes en Jesucristo. Bien. El versículo 11, que es el final de este pasaje de los 6 versículos, dice, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Esta es la declaración que viene entre el versículo 6 al versículo 10.
desde el versículo 5, desde el versículo 6 al versículo 10, y termina con una declaración de: a él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Bien, ahora, cuando resistimos como Cristo resistió, venceremos como Cristo venció, tal cual. No resistimos porque somos fuertes o hábiles, muy capaces, muy experimentados, con muchos sentido común. No, resistimos porque es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Él es la esperanza de que nosotros podemos resistir. Es la única esperanza. Nunca vas a resistir por tus habilidades personales, por tu desarrollo, por tu desempeño, porque eres muy inteligente o muy dotado. No, resistimos porque es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Siempre nos está guardando el Señor, pero podemos perdernos porque cuando nos dio libre albedrío, Él sabía que había la posibilidad de que cayéramos en desobediencia, cayéramos subyugados por el enemigo, engañados por el enemigo y desviáramos el camino. Él nos está hablando de muchas formas, nos está guardando, pero tenemos que ser atentos a no caer en el engaño. Así que resistamos porque luego de haber sufrido, Cristo nos restaurará, nos sostendrá, nos fortalecerá y nos afirmará en su fundamento seguro de amor, y viviremos declarando por encima del diablo, por encima de todas las huestes satánicas, todas las huestes demoníacas, que no hay nada mejor que ser cristiano, que ser un seguidor de Jesucristo, que vivir para Él, que vivir para amarlo, obedeciéndolo, que vivir para servirlo, que vivir para honrarlo, glorificarlo, y que sea nuestro Rey, nuestro buen pastor, nuestro Señor. No hay nada mejor. Una vez que pases por una serie de pruebas, vas a poder comprobar que en cada ocasión fielmente Dios estaba ahí y Dios estaba hablándote, Dios estaba animándote, Dios estaba consolándote cuando había pérdidas, porque en el mundo tendremos aflicción, dijo el Señor. Va a haber pérdidas en el camino, pero siempre va a estar el Consolador ahí. Por eso el Señor dijo: no los voy a dejar solos, les enviaré otro Consolador. Vamos a orar. Señor, sí, Señor, firmes queremos estar. Resistir firmes en la fe. En la fe vamos a resistir al diablo y no vamos a descuidarnos, vamos a estar atentos, vamos a velar de día y de noche. Señor, gracias, Señor, porque aún muchas cosas que no hemos visto están sucediendo a nuestro alrededor, pero cuando nos hemos mantenido firmes y atentos a tu espíritu y obedeciendo, somos librados de las acechanzas del diablo, porque es muy claro que él anda como león rugiente buscando a quien devorar, y devora a aquellos que se debilitan, devora a aquellos que se van tras el mundo, que abandonan tu palabra, que dejan de la comunión, se apartan de la comunión con tu espíritu, Señor. Señor, yo te pido por todas esas personas que se han debilitado en la fe, por esas personas que están tibias. Yo te pido por esas personas, Señor, que a raíz de que han visto que tú estás bendiciéndolos, creen que esto es el fin, que ya no tienen que hacer nada, que no van a tener victorias que ganar, no van a tener batallas que vivir, que luchar. Señor, te pido por ellos, en tu misericordia y en tu amor, Señor, habla a su corazón, háblales de las formas en que tú lo haces, Señor, porque es muchas formas, de muchas maneras, tú estás hablando continuamente. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por tu misericordia para cada uno de nosotros, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien. Ahora, ¿por qué pelear por la familia? ¿Por qué pelear por la familia? Sería la pregunta. Bien. ¿Qué está pasando hoy en día? ¿Qué está sucediendo en nuestro entorno? ¿Qué lees en los periódicos? ¿Qué ves en las noticias? ¿Qué es lo que ves?
Debemos tomar en serio el pelear por la familia, porque todavía, y hay muchos riesgos alrededor, y hay muchas estrategias o hay muchas formas, artimañas del maligno para atrapar a alguno o a toda la familia. 50% de los matrimonios aún terminan en divorcio. Creo que ha estado aumentando más todavía. Creo que ha estado aumentando más. Hoy en día es común decir, no, me quiero casar por bienes separados. ¿En qué estás pensando cuando quieres casarte por bienes separados? En que en un momento dado, en un divorcio, no quieres que te quiten lo que es tuyo. Eso es en lo que a fin de cuentas estás pensando. Pero hace un tiempo alguien me preguntó acerca de esto. Y mira, compartes tu cuerpo, compartes tu alma, compartes tu vida, compartes tus hijos, compartes tu fe y estás unido a través de los votos que hiciste. Y quieres separar los bienes por aquello de que haya un divorcio. Creo que eso es ya pensar en un fracaso, es abrirle la puerta a una posibilidad de fracaso y quieres prepararte para defender lo tuyo. ¿En quién confías? ¿En quién confías o en quién no confías en este caso? El promedio nacional de niños y niñas que experimentan en algún tipo que tienen experiencias en algún tipo de actividad sexual es a los 12 años. De hecho, hay niñas que salen embarazadas a esa edad o a veces hasta más pequeños. A veces porque son promiscuas o son promovidas a experimentar en la actividad sexual, a veces por abusos, etcétera. Pero ¿por qué pelear por la familia? La respuesta es lo que estamos declarando el por qué. Los embarazos en niñas está considerado como una epidemia nacional. Embarazos se están multiplicando por causa de ellas mismas, por causa de los que abusan de ellas, por causa de las experiencias que quieren vivir, por causa de que el enemigo está activo, destruyendo a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, a los varones, a los adultos, a todos está atacando. La edad promedio de suicidios es de 15 años. La edad promedio de los suicidios es a los 15 años de edad. ¿Por qué? Porque están decepcionados, porque tuvieron experiencias difíciles, porque no son comprendidos, porque cayeron bajo las acechanzas del diablo y no hubo quien peleara por ellos. Y ellos se descuidaron porque no estaban con unos padres que los estuvieran educando. A veces también son engaños, por eso es que los padres debemos velar y orar. Velar y orar. Y velar y orar no quiere decir nada más dedicarte a encerrarte. Hay que velar, hay que estar atento a las señales, hay que estar atento a las artimañas, a lo que está haciendo el maligno, dónde está engañando, qué está haciendo el niño, la niña, el hijo, la hija, cuál es su círculo de amistades, qué le enseñan en la escuela donde va o en el colegio donde va, qué le están enseñando, qué es lo que le están enseñando. Atentos, atentos, porque está promoviéndose a través de muchos medios la destrucción de las personas, de los matrimonios, de los niños, de los jóvenes, de los adolescentes. Eso es lo que debemos estar atentos. Jesús, de hecho, dijo, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Así es que cada padre, cada madre tiene que levantarse a pelear contra el enemigo por su familia. Si ya eres un adolescente, si ya eres un joven, aún como miembro de la familia, tienes que unirte para velar y orar por ti, por tus padres, por tus hermanos, por todos los miembros de la familia. Pero aquí estamos hablándole al padre y a la madre
que son los que primero van a darle cuentas a Dios. Habla al padre, habla a la madre, y si tú tenías ya un conocimiento y si tú ya habías recibido el Señor, se te va a llamar a cuentas también. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste con toda la enseñanza que te di? Te va a decir el Señor. ¿Qué hiciste con la revelación? ¿Qué hiciste cuando yo te hablaba y tú no atendías a mi llamado? Siempre va a haber, pero también va a haber recompensas cuando el Señor llame a cuenta y diga al padre, a la madre, al joven, al adolescente, le va a dar una recompensa, decir, bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Al padre, a la madre que estuvo atenta, que estuvo vigilante, que estuvo viendo quiénes son tus amigos, tus amistades, cuáles son tus diversiones, cuánto tiempo pasas en los medios, en las redes sociales, qué está tratando de edificar o más bien de destruir tu vida. Eso es lo que hay que estar atentos, eso es velar y orar por los hijos, orar el padre por su esposa, por sus hijos, la madre por su esposo, por sus hijos, los hijos por sus padres y por sus hermanos. Es velar y orar, porque no sabemos, nadie sabe a qué hora. Es un ladrón en la noche, tal como lo dice el versículo. Es como un ladrón en la noche. Es lo que dijo Jesús en Mateo 24:43. No podemos permitir que el enemigo entre en nuestros hogares y destruya lo que más amamos y afecte nuestra descendencia, lo que más amamos en nuestros hogares y que afecte nuestra descendencia. Que una vida sea obstruida, destruida y a veces, como veíamos antes, va creciendo aún las noticias desagradables de embarazos, de suicidios. No tengo por qué estar hablando de esto, lo sé, no es lo común hablar de esto, pero es necesario, porque ¿cómo vamos a enseñar a al pueblo de Dios a estar velando, detectando? Atiende al Espíritu cuando te manda una señal de alguna inquietud, atiende la voz del Espíritu. No podemos permitir que el enemigo sabotee nuestro destino, el destino de nuestro matrimonio y a nuestros hijos. Les robe la vida a los hijos, les robe la paz y el gozo. Por supuesto que se pueden recuperar porque nuestro Dios es muy misericordioso, pero la experiencia que van a vivir va a ser muy difícil y muchos duran mucho tiempo para recuperarse si no se acercan a Dios. Los que estamos viendo en este tiempo en nuestra sociedad, lo que estamos viendo en este tiempo en nuestra sociedad no es nuevo. Siempre así me puede decir, no, pues esto no es nuevo, siempre ha existido. Muy bien, veamos qué dice la Biblia. Dice, perdón, la Biblia nos dice en Génesis 4:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y dice entonces, y la maldad fue en aumento. Y se arrepintió Jehová, dice el versículo 6, de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Le dolió en su corazón. Así es que esta era la época de Noé en el Génesis. Era trágico lo que estaban viviendo. Ya era un desorden en todos los... Ya el diablo había tomado a la humanidad que el Señor había creado y la había atrapado en sus redes, la había engañado y seguían pervirtiéndose, degenerándose hacia la maldad. El versículo, entonces, ya leímos el 5, pero dice el 6, 6 y 7, la primera parte. Y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. Y el Señor dijo, borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado. Caída en el pecado de los desobedientes de Caín fue rápida. La caída fue muy rápida. Empezó Caín con el asesinato de su hermano, con los celos, porque el hermano Dios le
dio una recompensa al hermano. Luego dice, aunque los descendientes de Set, el tercer hijo de Adán y Eva, se mantuvieron mencionado en la Biblia, se mantuvieron durante algún tiempo fieles a Dios, al final toda la humanidad se rebeló contra Dios, todos los descendientes. Para detener radicalmente la rebelión, Dios devolvió a la tierra a su estado desordenado y vacío. En Génesis 1:2, era como estaba. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Génesis 6:8. Perdón. Este nuevo comienzo no estuvo exento de problemas. Noé se emborrachó y Cam actuó vergonzosamente, descubriendo la desnudez de su padre. Pero nuevamente había esperanza en la simiente fiel de Sem. Sem era a través del cual iba a quien pertenecía Noé. Era hijo de Noé, perdón. Era hijo de Noé y había esperanza porque Sem permaneció fiel a su padre. ¿Qué pasa ahora? Pero en medio del nivel de maldad y corrupción y de influencia satánica que se manejaba en este tiempo, Noé no se quedó de brazos cruzados. No. Cuando vio lo que estaba sucediendo a su alrededor, no se dejó llevar por la influencia de la sociedad en la que estaba viviendo, sino que se atrevió a ser diferente. Él estaba comprometido. Él fue celoso de obedecer a Dios. Durante 100 años estuvo predicando, estuvo compartiendo con todos los que conocía y se burlaban de él porque empezó a hacer un barco con instrucciones dadas por Dios, cuando antes ni siquiera llovía, cuando no había lluvia, sino que un vapor, dice la escritura, un vapor subía de la superficie de la tierra para darle la humedad que necesitaban las plantas. Así es que ni siquiera eso, había una forma en que Dios se encargaba de que hubiera lo suficiente necesario para su creación. Ni siquiera había lluvia, entonces se burlaban así tajantemente de mí. Pero esta historia nos va a dar mucho a entender, pero no vamos a continuar con esto ahora, lo vamos a dejar para la próxima semana y vamos a entender y proyectar cómo pelear por la familia, cómo hacerlo. Noé peleó por él y por su familia. Veamos qué ilustraciones nos quiere dar el Señor, esta y otras ilustraciones de qué debemos hacer para mantener velando y resistiendo al enemigo. Vamos a orar. Señor, gracias, Señor. Muchas, muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Perdón. Perdón. Ahorita voy a orar. Señor, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, Señor, gracias. Muchas, muchas gracias, Señor. Muchas de estas cosas las hemos leído, muchas las hemos escuchado en diferentes formas, tal vez en predicaciones, en mensajes, leídas directamente en la escritura. Sabemos que tenemos un enemigo y que tenemos que estar atentos, velando, pero Señor, el enfoque que debemos darle ahora es ¿quién va a cuidar mejor a nuestra familia que nosotros? Tú eres quien nos guía para hacerlo. Tú nos diste hijos, Señor, una esposa y unos hijos, un esposo y unos hijos, a los hijos padres, por los cuales, como vimos, el ataque va primero contra la cabeza porque heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Así es que hay que estar intercediendo por cada uno de los miembros de la familia, porque el león rugiente anda buscando a quien devorar. Gracias, Señor, porque nos abres el entendimiento de que cómo luchar, cómo prevalecer ante los ataques del diablo.
No nos damos por vencidos, no estamos vencidos, al contrario. Tú dices en la Escritura que somos más que vencedores, Señor, porque tú venciste al enemigo en la cruz y lo expusiste y lo avergonzaste. Y el acta de los decretos que había en nuestra contra quedó ahí clavada en testimonio de que ya había sido pagada por tu sacrificio, Señor. La condena que había contra nosotros fue saldada por medio de tu sacrificio. Pero también, Señor, sabemos que debemos permanecer firmes, velando y orando, resistiendo, atentos y permaneciendo en comunión íntima contigo a través de tu palabra, a través de tu espíritu, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Aquí estamos de nuevo, Señor. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos. Sigue abriéndonos todas esas entendimiento y sabiduría y conocimiento acerca de qué y cómo debemos actuar. Cómo darnos cuenta de que no estamos luchando entre nosotros, los miembros de nuestra familia, sino que hay alguien que está tratando de destruir, que está detrás sin ser visto, tratando de destruir. Por eso es que, ¿de qué sirven las discusiones familiares cuando se trata de posiciones que se toman? ¿De qué sirve ver al otro como una persona terca, orgullosa, obstinada? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es lo que lo está incitando a hacer eso? Contra ese es el verdadero enemigo. Eso es lo que hemos aprendido ahora, Señor. Ese es el verdadero enemigo contra el cual debemos combatir, porque está engañando a nuestro familiar, cualquiera que sea, sean nuestros hijos, sea nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros padres. Tenemos que combatir contra ese. Ese es el verdadero enemigo y está escondido y se está gozando, se está divirtiendo al ver cómo una familia está destruyéndose en su amor que debería de tener. Gracias, Señor, porque nos abres el entendimiento y nos llevas a hacer el camino de vencedores. Gracias, Señor. Queremos darte cuentas, cada uno de nosotros, de cómo luchamos y vencimos en cada ocasión y seguiremos luchando. Seguiremos aprendiendo. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Oro por los enfermos. Pongo delante de ti a los enfermos, todos los que están padeciendo cualquier tipo de enfermedad, Señor, porque nada, nada es imposible para ti. Todo es posible para ti, Señor. Todo aquel que esté postrado en cama, todo aquel que tenga alguna dolencia, alguna deficiencia en algún órgano o en alguna sustancia del cuerpo. Señor, yo te pido, tú eres quien nos creaste, Señor. Tú nos conoces y tú nos amas. Gracias, Señor, yo te pido que pongas tu mano sobre esa persona, sobre la parte afectada, como lo hacías con ciegos, cojos, tuertos, mudos, paralíticos y aún sobre muertos, Señor. Yo te pido, Señor, que obres en sus vidas. Si es algo que deben aprender y que es un padecimiento que va a terminar, Señor, dales fortaleza. Te pido, dales, fortalécelos, Señor, y sánalos. Enséñales la lección de cómo ser más que vencedores en esto también. Te lo pido en el nombre de Jesús. Te pido por todos aquellos que estén pasando por necesidad económica, Señor, por un trabajo, porque tienen un trabajo inestable o tal vez deficiente. Te pido, Señor, guíalos por el camino de la perfección y de la prosperidad desde el punto de vista tuyo, la prosperidad real, la prosperidad divina. Yo te pido, Señor, por todos los que están recluidos en centros penitenciarios, fortalécelos, Señor, que háblales. Tu espíritu habla, Señor, a través de la palabra y los fortalece, les enseña, los guía y les va a abrir un camino a la esperanza, a la fe y al gozo de permanecer en ti. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Señor, gracias por todos aquellos que ofrendan y diezman. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú los conoces, tú sabes quiénes son y qué es lo que les has indicado tú en su corazón, Señor. Gracias, Señor, por sus vidas. Bendícelos, bendice a sus familias, bendice a toda la iglesia, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.
Amén. Bien. Vamos a terminar.